En este vídeo vamos a definir lo que son fuerzas conservativas y vamos a hablar sobre el principio de conservación de la energía. Recordamos el teorema de las fuerzas vivas que nos decía que el cambio en la energía cinética era igual al trabajo de las fuerzas que estuviesen actuando. Y hemos visto en vídeos anteriores que había trabajos, como por ejemplo el del peso, que podíamos escribir como menos la variación de una cierta cosa que no sabíamos lo que era, y que independientemente del camino que siguiésemos, siempre íbamos a obtener la misma variación. Hemos visto que había otros trabajos, como el de la fuerza de rozamiento, que no podíamos escribir de esta manera, o que si lo escribíamos de esta manera nos daba resultados distintos según por el camino por el que fuésemos. Por lo tanto, hay trabajos de ciertas fuerzas que no son funciones de estado. Y hay trabajos de otras fuerzas, como el peso, que sí son funciones de estado. Recordamos que función de estado significa que solo depende del estado inicial y del estado final. Habíamos visto que la energía cinética sí era una función de estado. Por lo tanto, en el caso de estas fuerzas cuyo trabajo sí puede describirse como una variación, y por lo tanto sí sería una función de estado, tendría que ser algo parecido a esta energía cinética. Vamos a olvidar por un momento que existen estas otras fuerzas y vamos a centrarnos únicamente en estas que se pueden escribir, su trabajo se puede escribir como la variación de algo que podría ser una energía. Si yo puedo hacer eso, puedo escribir este teorema de las fuerzas vivas como el cambio de la energía cinética es igual a menos el cambio de esta cosa que todavía no sabemos su nombre. Si ahora este término de aquí lo llevásemos al otro lado, tendríamos que el cambio en la energía cinética más el cambio en esta cosa sería 0. Pero la energía cinética la podemos escribir como energía cinética final menos energía cinética inicial más esta cosa que no conocemos final y esta cosa que no conocemos inicial. Sería 0. Y podemos agruparlas y decir que la energía cinética final más esta cosa desconocida final menos la energía cinética inicial más la cosa desconocida inicial es igual a 0 y observamos que tenemos algo final y algo inicial. Pues bien, esta cosa desconocida podríamos decir que es algo que se puede convertir en energía cinética. Es decir, si hacemos un cierto trabajo, según el teorema de las fuerzas vivas, podemos cambiar la energía cinética. Por lo tanto, esta cosa que no conocemos, que al fin y al cabo es este trabajo, podría convertirse, tiene el potencial de convertirse en energía cinética. Por lo tanto, esto de aquí le vamos a llamar energía potencial. Y esta de aquí, pues también. Y el conjunto, la suma de la energía cinética más la energía potencial, le vamos a llamar energía mecánica. La energía potencial la vamos a abreviar como F y la energía mecánica la vamos a abreviar como E. ¿Por qué solo una E? Porque esta energía mecánica es la energía total. Incluye toda la energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos ha quedado aquí es simplemente que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual al cambio en la energía mecánica y esto tiene que ser igual a 0. Esto de aquí se conoce como el principio de conservación de la energía. Principio de conservación
de la energía. Debemos fijarnos que lo primero que hemos supuesto es que solamente existían fuerzas de estas que sí eran funciones de estado. Es decir, que todas las fuerzas tenían asociado este interrogante que era la energía potencial. Hasta ahora solo hemos visto una fuerza que tuviese asociada una energía potencial, que era el peso. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos visto que el trabajo de esa fuerza se podía escribir como menos el cambio en este interrogante que ahora ya sabemos que se llama energía potencial. Entonces, si recordamos, el trabajo del peso nos había salido cuando lo movíamos hacia arriba o horizontal y diagonal hacia arriba para llegar al mismo sitio. Este trabajo del peso lo habíamos escrito como menos mg por altura final menos mg por altura inicial. Por lo tanto, la energía potencial asociada al peso va a ser justamente esto que tenemos aquí. Masa por gravedad por altura. Veremos que la energía potencial, dependiendo de la fuerza a la que la asociemos, va cambiando de forma. No siempre va a tener esta forma de aquí. Lo que sí que vamos a saber seguro es que el cambio en la energía potencial va a ser menos el trabajo asociado a esa fuerza entre el mismo movimiento. Por ejemplo, si nos movemos de A a B, pues la energía potencial, el cambio entre A y B, va a ser el trabajo de ir de A a B. Las fuerzas que cumplen que el trabajo no depende del camino, sino que se puede escribir como una diferencia de la energía potencial, se llaman fuerzas conservativas. Las fuerzas que no cumplen eso, como la fuerza de rozamiento, se llaman fuerzas no conservativas. El principio de conservación de la energía solamente será válido cuando todas las fuerzas que tengamos en el sistema sean fuerzas conservativas y por lo tanto no haya ninguna fuerza no conservativa.